Hola a todos, bienvenido de nuevo a mi canal, yo soy el profe Marciano y hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de las ecuaciones logarítmicas. Si alguna vez te has sentido intimidado por un logaritmo en una ecuación, este video es para ti. Vamos a desglosar los conceptos claves y te daré las herramientas necesarias para que las resuelva con confianza. Antes de atacar las ecuaciones logarítmicas, hagamos un rápido repaso de lo que es un logaritmo. El logaritmo es la operación inversa de la potenciación. Es como preguntarnos a qué exponente tenemos que elevar la base para obtener un número específico. Como por ejemplo, 2 a la 3 es igual a 8. Es como preguntarnos a qué exponente debemos de elevar el 2 para obtener el 8. Ya sabemos que es a 3. Por lo tanto, si 2 a la 3 es igual a 8, entonces el logaritmo de base 2 de 8 es igual a 3. Es fundamental recordar que la base del logaritmo debe ser positiva y diferente de 1. Además, el argumento del logaritmo también debe ser mayor que 0. Con ese ejemplo fresco que tenemos de lo que es un logaritmo, entonces vamos a dar respuesta a la pregunta: ¿qué es una ecuación logarítmica? Una ecuación logarítmica es aquella donde la incógnita o variable se encuentra dentro del argumento de uno o más logaritmos o en la base del logaritmo. Como por ejemplo, logaritmo de base 3 de x más 1 es igual a 2. 2 logaritmo de x menos logaritmo de 5 es igual al logaritmo de 20. Para resolver ecuaciones logarítmicas, estas propiedades serán tus mejores amigas. La primera, el logaritmo de un producto. Si tenemos el logaritmo de base b de m por n, eso será igual al logaritmo de base b de m más el logaritmo de base b de n. El logaritmo de un cociente. Logaritmo de base b de m entre n será igual al logaritmo de base b de m menos el logaritmo de base b de n. Logaritmo de una potencia. Logaritmo de base b de m a la k será igual a k por el logaritmo de base b de m. Cambio de base. El logaritmo de base b de x será igual al logaritmo de base c de x dividido entre el logaritmo de base c de b. Logaritmo de la base. Logaritmo de base b de b es igual a 1. Logaritmo de 1. Logaritmo de base b de 1 es igual a 0. Empecemos con un ejemplo sencillo. Logaritmo de base 4 de 2x menos 6 es igual a 3. Entonces, si recordamos la definición de logaritmo, podemos convertir esta ecuación logarítmica a la siguiente manera. 4 a la 3 es igual a 2x menos 6. 4 a la 3 es igual a 64, igual a 2x menos 6. 64 más este 6 que está negativo lo pasamos para este lado positivo. 64 más 6 igual a 2x. 64 más 6 es igual a 70, igual a 2x. Dividiendo en ambos lados entre 2, vamos a tener que x será igual a 70 entre 2. Y 70 entre 2 es igual a 35. Vamos a comprobar si en realidad ese 35 es la solución para la ecuación logarítmica planteada. Vamos a comprobar. O sea, logaritmo de base 4 de 2x menos 6 es igual a 3. Sustituyendo a la x por el valor que encontramos, vamos a tener logaritmo de base 4 de 2 por x, que es 35, menos 6 es igual a 3.
Logaritmo de base 4 de 2 por 35 es igual a 70, menos 6 igual a 3. Logaritmo de base 4 de 70 menos 6 es igual a 64, menos 3. 4 a la 3 es igual a 64. Y como 4 a la 3 es igual a 64, tenemos que 64 es igual a 64. Como me da la igualdad, quiere decir que ciertamente la solución para la ecuación logaritmo de base 4 de 2x menos 6 igual a 3 es 35. Subamos un poco el nivel con la siguiente ecuación logarítmica. Logaritmo de base 10 de x más 2 más el logaritmo de base 10 de x menos 1 igual a 1. Vamos a recordar que cuando tenemos un logaritmo que no tiene la base marcada es porque es un logaritmo de base 10. También vamos a recordar una de las propiedades de los logaritmos, específicamente el logaritmo de un producto, que establece que el logaritmo de un producto será igual a la suma de los logaritmos. Por tanto, esta expresión será igual a logaritmo de base 10 de x más 2 multiplicado por x menos 1 igual a 1. Tenemos acá una multiplicación de dos binomios que la efectuaremos de la siguiente manera. X por x, x cuadrado. X por negativo 1, negativo x. 2 por x, 2x. 2 por negativo 1, negativo 2, igual a 1. Reduciendo términos semejantes, vamos a tener entonces logaritmo de base 10 de x cuadrado, negativo x más 2x igual a x, menos 2 igual a 1. Entonces, como la base del logaritmo es 10, vamos a tener x cuadrado más x menos 2 igual a 10 a la 1. X cuadrado más x menos 2 es igual 10 a la 1 igual a 10. Como tenemos una ecuación cuadrática, tenemos que igualarla a 0. Como el 10 está positivo, lo pasamos para el otro lado negativo. Y tenemos x cuadrado más x menos 2 menos 10 igual a 0. Reduciendo términos semejantes, tendremos entonces x cuadrado más x menos 2 menos 10 negativo 12 igual a 0. Vamos a resolver esa ecuación cuadrática por factorización, ya que es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, que se resuelve de la siguiente manera. Raíz de x cuadrado, x aquí y aquí. Como tenemos dos signos, entonces el primer signo del primer binomio será el signo del segundo término. El signo que va en el segundo binomio será el signo que resulta al multiplicar el segundo término y el tercer término. Como tenemos signos diferentes, entonces vamos a buscar dos números que cuando yo los reste me den el coeficiente del segundo término y que cuando lo multiplique me den el tercer término. Entonces, dos números que restado me den 1 y multiplicado 12. Sería entonces 4 y 3. Igualando cada binomio a 0, vamos a tener x más 4 igual a 0. Despejando la variable x, vamos a tener que x es igual a negativo 4. Igualando el segundo binomio a 0, vamos a tener x menos 3 igual a 0. Por lo tanto, x es igual a 3. Como la variable no puede ser negativa, la variable que resuelve la ecuación
es 3. En este tercer ejemplo tenemos la ecuación logaritmo de base 4 de 3x menos 1 igual al logaritmo de base 4 de x más 5. Vamos a recordar una propiedad de los logaritmos que establece que si tenemos un logaritmo a ambos lados de una igualdad y la base de esos logaritmos son iguales, entonces los argumentos también van a ser iguales. Por lo tanto, en esta ecuación logarítmica, como la base y los logaritmos son iguales a ambos lados, los argumentos también van a ser iguales. Por lo tanto, tenemos los argumentos 3x menos 1 igual a x más 5. Resolviendo esa ecuación vamos a tener 3x, esta x está positiva, viene para este lado negativa, igual a 5, este 1 está negativo, viene para este lado positivo. 3x menos x igual a 2x, igual 5 más 1 igual a 6. Por lo tanto, x será igual a 6 dividido entre 2, que es igual a 3. Comprobando, sustituyendo en la ecuación logarítmica a x por su valor, vamos a tener logaritmo de base 4 de 3 por x, que es 3, menos 1, igual al logaritmo de base 4 de 3 más 5. Entonces tenemos logaritmo de base 4 de 3 por 3 es 9 menos 1 igual al logaritmo de base 4 de 3 más 5, que es 8. Logaritmo de base 4 de 9 menos 1, que es 8, igual al logaritmo de base 4 de 8. Como los logaritmos en ambos lados de la igualdad tienen la misma base, entonces quiere decir que 8 es igual a 8. Como se cumple la igualdad, quiere decir exactamente que 3 es el valor de x. Vamos a recordar algunos errores comunes que debemos evitar. Olvidar la restricción del argumento. El argumento del logaritmo siempre debe ser positivo. Errores con las propiedades. Confundir suma con multiplicación, resta con división, etc. Confundir logaritmo de x más logaritmo de y igual logaritmo de x más y. Ahora es tu turno de practicar. Te dejaré la siguiente ecuación y por favor me deja tu respuesta en los comentarios. Esperamos que este video te haya sido de mucha utilidad. Te invito a suscribirte a mi canal para no perderte los próximos videos, a darle like, a dejarme tus comentarios, a compartirlo con tus compañeros y amigos y nos vemos en el próximo video.